Hola chicos, literatura 28, literatura religiosa en el Renacimiento, en el siglo XVI, que nos viene muy bien hablar de dos mitades bien definidas, la mitad del Hijo y la mitad del Padre. La literatura religiosa tiene su mayor esplendor durante la del Padre. ¿Por qué? Pues en parte porque como él cerró las fronteras ideológicas con la Reforma Protestante, se enganchó a la idea de ser el protector, el caballero de la religión católica en el mundo. Con el Papa, si el Papa quería, hacía migas con él, dice, los dos juntos llevaremos la palabra de Dios y la religión por el mundo entero. Pero si el Papa no quería, era igual. Era Felipe el que seguía pensando que él era el elegido por Dios para vigilar la fe, para vigilar la cristiandad, la expansión de la palabra del Evangelio. Vamos a ver. En realidad, toda esta literatura religiosa está centrada, más que centrada, yo diría, activada por un filósofo muy potente, Erasmo. Muy bien acogido al principio, luego dijeron, ojo, que es de allí, y los de allí, ahora que nos ha salido Martín Lutero, hay que cortar. Entonces Erasmo ya no está tan bien visto. Pero era tan potente su iniciativa renovadora, purificadora de la religión, de desprenderla de lo humano, sobre todo más que de lo humano, desprenderla de lo institucional, desprenderla de los ritos fastuosos y hacerla interior, íntima. Y esto fue como una onda esparciéndose en el tiempo, y tú sabes que las ondas pues se propagan con altibajos. Sí, disminuyen, a veces incrementan, dependen del medio al que llegan, pero y traspasan fronteras, traspasan paredes y traspasan todo. Es decir, que Erasmo estaba siempre presente en esta religiosidad. Ya, como precedentes de esta explosión de literatura religiosa que va a haber aquí, podemos ver en el reinado de Carlos V dos hermanos, los hermanos Valdés, que por cierto eran mellizos, Alfonso y Juan, muy preocupados por la ortodoxia lingüística. Los dos eran de utilizar la llaneza, partiendo del sentido común de que el lenguaje es una herramienta que tiene que valer para comunicarse. Sí, puede ser una herramienta preciosa, una herramienta muy bonita, pero funcional para comunicarse. Llaneza. Alfonso, por ejemplo, defendiendo a su emperador contra el enemigo, que aquí era Francisco I de Francia. Francisco, que el pobre en Francia, bueno, el pobre es una expresión, Aquí están los Pirineos, Francia, Alemania, Países Bajos, cantones de Suiza y
Italia. Claro, fijaros. Todo esto del emperador. España del emperador. Italia del emperador. La parte sur, heredada del Reino de Aragón. Y aquí el Papa. Oiga, pero el Papa tenía tierras. El Papa era, en lo temporal, en lo económico y en lo social, un rey más, que tenía la prerrogativa superior a los demás y que él trataba muy bien y la manejaba muy bien, de ser el embajador de Dios en la tierra y administrar mediante la religión todo lo que pudiera. Pero él tenía posesiones. Él era el que mandaba en Roma y en todas las tierras circundantes. Y cambiaba o vendía territorios y conquistaba y tenía ejércitos y soldados. No como hoy, que tiene una soldadesca representativa, pero que ya tuvo importancia en aquella época. Bueno, entonces Francisco I aquí se quedaba. Luego veremos que Felipe II incluso trata de aislar a Francia mediante uniones con Inglaterra que no le salieron muy bien. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. Es que claro, dirás, ya está haciendo digresiones, pero es que meterte con la religión en este siglo está todo en función. No se puede separar nada del hecho religioso. Bueno, pues de los dos hermanos Valdés, Alfonso defendiendo a Carlos V contra Francisco, quita hierro a una guerra y un acontecimiento histórico muy curioso que pasó en aquella época de Carlos V, a mitad de reinado. Y se le ocurre a Clemente VII, el Papa de entonces, uno de los papas de entonces, celosillo de que el emperador estuviera cogido tanto poder, y empieza a hacer flirteos con Francisco. ¡Buah! El emperador, con sus tropas, viene aquí, al norte de Italia, con una soldadesca y ejércitos compuestos por alemanes y españoles, y zas, palizan aquí al milanesado, y por circunstancias no llegó el dinero para la soldadesca. Y entonces los soldados le dijeron al duque de Borbón: señor duque, necesitamos esto. Hombre, esperad, no, necesitamos. Así que nos vamos siguiendo la conquista, venga, para Roma. Entran en Roma, y el Papa, que lo vio, o que ya le habían mandado emisarios, preparó pues todos sus soldados, los guardias suizos que ya estaban entonces, fijaos, si es antiguo. Entró la soldadesca española y alemana, conquistaron Roma, y ¿qué hicieron? Saquearla. Hubo muchas muertes. Fue curioso la defensa que hicieron los soldados suizos en la escalinata misma del Vaticano, para que el Papa no fuera prendido, porque lo habrían apresado. Sí. Murieron muchos. Es una fecha histórica para la Guardia Suiza. Bien, el Papa se salvó por los pelos, porque había un pasillo secreto y subterráneo entre el Vaticano y el famoso castillo de Sant'Angelo, que es ese castillo que has visto redondo, en forma de cilindro gigante, a la orilla del Tíber,
la orilla del río. Y allí se parapetó bien y no pudo ser. También ocurrió en parte que el duque de Borbón, que era el que tenía los respetos de los soldados, lo respetaban, murió aquí en ese hecho. Le dieron un arcabuzazo, que la gente moría. Un arcabuzazo o un cañonazo, me parece que fue una pierna, y murió. Y entonces los soldados, al ver que no estaba aquel al que tenían respeto a eso, acamparon por sus anchas y dijeron aquí a por todas. Solo se salvaron, me parece, de ser hasta las iglesias fueron saqueadas. Solo se salvaron de ser saqueadas las iglesias españolas que había en Roma, que todavía algunas siguen estando en Roma, pero son españolas, como la famosa de Santa María. Y el Valdés, ya me he liado yo con el saco de Roma, el saqueo de Roma. Valdés, además de defender a su emperador, le dice al Papa que ya está bien de acumular riquezas, que a ver si por vestir altares y piedras estamos dejando sin vestir a los pobres, que según Cristo era él mismo. Dice, cuando vistierais a un pobre, es a mí a quien vestís. Y ahí Valdés le arrea fuerte. Su hermano Juan, tuvo ya problemas con la Inquisición. La Inquisición, que en contra de lo que opina la gente, no fue ni un invento español, ni una institución española solamente. Ya en el siglo XII, es decir, 1100 y pico, se estatuyó en Francia, en el Languedoc, para tener a raya a los herejes cátaros. En el siglo XIII, 1200 y pico, como que Aragón estaba muy fundido a las tierras del Languedoc, se estatuye también en Aragón. Y solo es en 1478, ya con los reyes católicos, cuando se pone la Inquisición. Inquisición que en otros países funcionaba igual que en España. En Ginebra, en la actual Suiza, ahí la Inquisición de los calvinistas, es decir, de los protestantes calvinistas, cogieron precisamente a un aragonés que era una personalidad científica. Descubrió incluso partes muy importantes de la circulación del corazón y dominaba todas las... Era un auténtico humanista, el Homo Universalis. Y lo quemaron en la hoguera por hereje, porque decía que negaba la Santísima Trinidad. Quemado en la hoguera. En la Inquisición española puede que ocurriera esto alguna vez, pero en ningún caso tan relevante en la historia de los científicos que pudo matar la Inquisición como el caso de Miguel Servet en Ginebra. Continúo, me tengo que remitir a los apuntes porque si no me pierdo. Desde luego, vaya pizarras más elegantes que me salen. Menos mal que vosotros sois más ordenados que yo. Y seguramente que si tomáis apuntes, serán bastante más ordenados que los míos. En la literatura religiosa hay dos pasos importantes que conviene distinguir, que son la ascética y la mística. La palabra ascética, asceta, es el que trabaja duro, el que trabaja fuerte, en griego. Era el que trabajaba duro y fuerte por conseguir algo. Era un atleta. Y el místico era el iniciado,
¿Iniciado en qué? En las técnicas tal, en los conocimientos de tal. Es decir, alguien que ya había entrado en posesión de unos conocimientos no comunes al resto de la gente. Eso se dice, sí, ella está iniciado en tal cosa, iniciado en tal otra. Que de ahí viene también la palabra misterio. Bien. ¿Y qué es la estética? Pues es el camino que tiene que recorrer el alma humana mediante el esfuerzo personal para quitarse de los vicios o de los quitar los vicios y activar o adquirir las virtudes. Como cosa curiosa, porque alguno dirá, bueno, ¿y qué vicios me tendría que quitar yo? Bueno, pues, a lo largo de los tiempos han sido condensados en los pecados capitales, por así decirlo de alguna manera, que es un buen esquema de lo que entenderían por vicios. La gula, la glutonería desmedida, el comer por el comer sin tener en cuenta un mínimo de racionalidad de para qué se come. No, solo comer, es muy bueno, comer, yo como más. Oye, pero ¿qué has comido? No, yo como. Y pensar solo en la comida. E ir ya a las comidas con la pastilla para el dolor del estómago, pero no porque padezcas de estómago, no, porque te vas a pegar la gran comilona, que es lo que a ti te va, y para evitarte una mala digestión, pues ya te tomo la pastilla. O no digamos como hacían, cuentan que hacían los romanos, de cuando ya habían comido bastante y se iban a sentir mal, iban, devolvían, regurgitaban la comida y volvían otra vez a comer. Bueno, eso será la gula. La virtud que va contra es la templanza. ¿Quieres más? No, ya he comido bastante. Oye, pero que esto está buenísimo, no lo vas a probar. Oye, que ya he comido bastante, ya tengo más. La templanza. La lujuria. Una actividad desenfrenada del apetito sexual. Solo por deseos no controlados, y pues hacer el acto sexual con quien pilles y a lo que sea, es decir, sin tener en cuenta sentimientos morales, éticos, familiares, ni nada. Vivir solo para el sexo. Eso sería la lujuria. Contra ello, pues estaría la virtud de la abstinencia, el control, saberse abstener en determinados momentos, etcétera, etcétera. La avaricia, el querer más por querer más, afán de riquezas. Sí, yo más, no, esto, bueno, que no es para disfrutarlo, solo es por tener más. Contra esta estaría la generosidad. Oye, pasa, sí, siéntate, hombre, come. ¿Quieres más? Oye, saca eso que tenemos. La generosidad. Mira, toma, esto que me han regalado o esto que te va a servir muy bien, toma, ¿qué te debo? No, para ti. La generosidad. La ira. Esa rabia incontenida. Te mato. Calma. Es que fulano es muy irascible. Oye, pues que se tome la tira. Ten cuidado porque en esos momentos. Contra la ira, pues todo lo contrario. Deja, hombre. Pero tú ves cómo te estás poniendo y no te quedas igual. Tranquilo. Paciencia. La pereza. Uy. Esta, yo siempre he dicho que es la peor. Oye, ahora vamos a hacer... Espera, ya lo haré mañana. Sí, siempre dices lo mismo mañana. Oye, ahora me vas a hacer...
siempre hay que esperar. Nunca es el momento de esforzarte, de levantarte del sofá, de levantarte del sillón, de levantarte de la cama, ¿pero no has hecho eso todavía? Mamá, ya lo haré. ¿Las 12 de la noche no has hecho los deberes? Ay, mamá, es que ahora me voy a poner, ya los haré mañana. Mira, mañana madrugo. Joder, mañana madrugo, ya va. ¿Que te levantes que te... Mamá, bueno, pereza. Bueno, pues contra la pereza está la diligencia. ¿Dónde vas ahora? Ah, no, voy a hacer esto que te... ¿Ahora, a estas horas? Sí, porque si no, mañana tal... Oye, ¿y no te cuesta? Mira, oye, todo cuesta, pero hay que hacerlo. Es decir, estar pronto para hacer las cosas, contrario del perezoso. La soberbia. Hay quien dice que esta era la peor, porque creerse Dios. Yo sé más que nadie y más que todos. Soy un portento. El resto del mundo son unos mentecatos. Y quita, me vas a quedar. Ya voy yo. Y soberbio. Contra la soberbia, la humildad, que según Santa Teresa, que la vamos a estudiar muy pronto, decía que era la verdad. Frase muy profunda. Seguimos. Y por último, la envidia, que hay quien dice que no es un vicio, que es una enfermedad. Porque es una animadversión, un tener rabia al otro, por lo que es, por lo que tiene. Yo también lo quiero tener. Hay quien dice que es una envidia, que a veces el otro, el envidiado, ni se entera. Por eso dicen que es el único pecado que ya en sí mismo tiene la penitencia, porque lo sufre. Ay, y ahora encima le ha tocado la lotería. Y contra la envidia estaría la caridad, que es el sentimiento amoroso, el sentimiento que nos hace ser simpáticos, el sentimiento que nos hace distribuir y compartir lo que tenemos con los demás. En fin, pues todo esto había que trabajar en las tesis. Esto constituía la vía purgativa. Muy en las tesis de Platón de que el cuerpo tenía como 4 caballos blancos, que eran las virtudes, 4 caballos negros que tiraban de nosotros para perdernos, para arrojarnos al precipicio. Y contra ellos había que poner dureza, disciplina, incluso castigo físico y latigazos, o como San Jerónimo, que le pintan con una piedra enorme pegándose pedradas en el pecho. Se marchaban del mundo a hacer penitencia, los anacoretas, etc., ermitaños. O sea, la vía purgativa. Luego venía una vía, la iluminativa, en que ya se veía la luz. En que ya dicen, como estás limpio, puedes ver los misterios, lo más elevado. Se te ha hecho la luz iluminativa. Y por último, la última etapa, la unitiva, de la unión con Dios, que es, por decirlo rápido, como un adelanto del cielo, estar en posesión de Dios. Por fin se había cumplido el objetivo de la religión, que es religar al hombre con Dios, fundirlos en uno solo, la unitiva, donde
en esos armamentos se producían éxtasis, se producían levitaciones, que se producen, que no sabemos explicar. No los magos. Lo de los magos sí que sabríamos explicarlo si lo dijeran, que no lo dicen. David Copperfield y compañía. Parece ser que la levitación, según la mecánica cuántica, que es la asignatura que tienen los científicos hoy encima de la mesa, podría ser posible que las fuerzas interiores de la materia actuasen de tal forma dentro de ella, en momentos determinados, que contrarrestaran la gravedad. Eso sería la levitación. Bueno, en la historia de España no había habido mística. En otros países, Alemania, Italia, Francia, etc., sí. Cuando el cardenal Cisneros, que era como el sustituto de los reyes católicos, siempre que estaban impedidos, porque se moría la reina, ¿quién fue? El cardenal Cisneros. Se marchaba el rey, el cardenal Cisneros. Juana la Loca no podía mandar, se muere Felipe el Hermoso, el cardenal Cisneros, es decir, el sustituto. El cardenal Cisneros, echando un pulsillo también al Vaticano, logró arrebatar al Vaticano el control del clero. Dijo, no, a los curas son españoles, y si son españoles los vamos a mandar en España. Pero son curas y los quiero mandar yo desde Roma. Bueno. Aquí también les mandaremos bien. Y él se hizo con la sartén por el mango del clero español, para determinar a quienes se hacían obispos, a quienes no. Si tú les harás obispo, pero será a quien yo te proponga. Esto ya en aquella época. Pues con aquella revolución de Cisneros, al meter en el control a muchos clérigos que llevaban una vida disoluta, ya se habían casado, tenían hijos y todo, y él les dijo, no, por aquí no vayamos. Ahora vais a tener el vigilante más cerca. Antes lo teníais muy lejos en Roma, no se enteraba, ahora lo vais a tener aquí. Y eso no se puede hacer. Entonces hubo un movimiento de traducción de los ascetas y de los místicos extranjeros. En España hizo furor Tomás de Kempis, con un libro muy famoso que es De la imitación de Cristo. Un librito pequeñito, pero todo miga. Extraordinario. Bueno, para aquellos que quieran leerlo o quieran entenderlo. Muy duro. Propone metas muy duras para los ascetas. En la primera mitad, el estilo, en la primera mitad del Perete Carlos V, el estilo, pues, era el estilo literario, usado en la literatura religiosa, era más bien llano, porque se pretendía hacer catequesis, es decir, instruir al pueblo. Sin embargo, en cuanto pasamos a Felipe II, que ya serán los místicos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, mientras nos hablan de ascesis, sí, hablan llano, pero cuando se meten en la mística, ya parece que nos digan, es que esto de esa unión con Dios es tan especial, tan místico, que no lo vais a entender, que no sé cómo explicarlo. Y ellos mismos no sabían cómo explicarlo, y entonces recurrían pues a las comparaciones, que son las metáforas, las alegorías, los adjetivos, etcétera, etcétera, que es lo que abunda más en la literatura mística. Y como autores ya, y seguramente que me habré dejado cosas, pues decir que además de Fray Luis de Granada, que escribió la guía de pecadores, arrepentíos y mirad lo que tenéis que hacer, os voy a proponer un programa, pues entran los dos grandes, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero estos merecen
vídeos aparte. Bueno, en fin, un tema interesantillo. Hasta luego.